Ok, muy bien. Así que vamos a seguir con el segundo aspecto que quería resaltar, que es bueno, sin lugar a dudas, la oración más famosa, que es el Padre Nuestro. Em, entonces, bueno, supongo que también esto todos lo sabemos de memoria. Entonces, en este contexto, el Señor nos regala la oración más concisa y ejemplar, que es el Padre Nuestro. Que tenemos en el capítulo 6, versículo 9 al 13, que podríamos llamarlo la oración del reino, porque resalta aspectos que precisamente tiene que ver también con las cosas que acabamos de hablar. Y es indudablemente una de las enseñanzas más centrales del Sermón del Monte. Em, Debe de ser una ayuda de enseñarnos cómo podemos orar de una forma teocéntrica. Una vez más, en el contexto, los discípulos están ahí escuchando en el monte, y ese contraste que vimos en su momento, que son las oraciones largas, que los fariseos ostentaban públicamente. Y sin embargo, lo que Jesús aquí dice, que la oración debe de ser simple y debe de ser poderosa. El enfoque teológico de lo que Jesús nos dice en ese contexto obviamente es una oración por el dominio de la ley de Dios. O sea, parece mentira y hay mucha gente que no lo quiere ver así, pero esto es exactamente lo que es. Aquí se pide precisamente que la voluntad de Dios se haga. Vamos a hablar de esto en un momento. Y esto habla de nada menos que de una teocracia en la tierra. Bueno, teocracia, la gente cuando escucha esto ya se asusta porque dice, bueno, eso parece que estamos hablando de los ayatolás en Irán. Bueno, una teocracia simplemente es la idea de que Dios reina. Entonces, un cristiano no debería asustarse de esa palabra, porque a menos que tú no quieres que Dios reine, ¿vale? Porque si tú quieres que Dios reine, y no solamente en el futuro, sino ahora, pues estás abogando en favor de una teocracia, ¿vale? Eso es lo que significa la palabra. Em, que todo el mundo rinda obediencia a Dios. Quiere decir que esa oración lo que hace es que quiere alinear nuestra vida en este planeta, porque es para ahora y no para el futuro. Es una oración que nos alinea la vida con el reino. Y eso es muy interesante. Acabamos de hablar de los dispensacionalistas. Algunos de ellos, yo no digo todos, pero algunos de ellos, incluso, en mi opinión, de forma bastante coherente con sus propias ideas, dijeron que esta oración ahora no podemos orarla, ¿vale? Porque es para el milenio, no para ahora. Claro, si tú llegas a tener ese tipo de ideas, entonces ya prácticamente puedes quitar el Sermón del Monte de la Biblia, porque no te va a servir para nada hasta que llegue el milenio, ¿vale? Según sus ideas. Y creo que a esas alturas ya podemos ver a dónde nos lleva ese tipo de enseñanza. Bueno, vamos a empezar con el principio, em, empieza con esas palabras famosas, Padre Nuestro. Y hay dos cosas que valen la pena. En primer lugar, es la expresión Padre. ¿Por qué? Porque hasta la venida de Jesucristo, ninguno jamás se ha dirigido a Dios llamándole Padre, ¿vale? Por cierto, tampoco en el Antiguo Testamento hay una referencia a Dios como Padre, pero no tenemos ninguna oración en el Antiguo Testamento donde alguien se haya dirigido a Dios llamándole Padre en este sentido en una oración. Esto es algo
Esto es algo nuevo. David ha llamado a Dios su Padre, todo esto, pero nadie empezó una oración así. Y la otra cosa que nos llama la atención, espero que nos llama la atención, es lo que dice, es la segunda persona plural, Padre nuestro, no dice Padre mío. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de una oración en comunidad. Quiere decir que es una oración para la iglesia, que por supuesto uno solo puede orar, claro que sí, pero hacemos bien, en algunas iglesias se hace, en otros no, en mi opinión, infelizmente, es una oración en conjunto, ¿vale? Es muy importante ese sentido porque ahí la iglesia levanta la voz a Dios en comunidad y invocan el nombre de su Dios, no de un Dios individual, sino de un Dios de todos. Quiere decir que aquí tenemos una oración para el pueblo de Dios. Una vez más, por supuesto, se puede también orar de forma individual, pero en primer lugar, el Señor nos lo ha dado como una oración en conjunto. Y es una oración poderosa, por eso yo creo que si se entiende bien y no se entiende simplemente como un rito o una fórmula religiosa, sino cuando la gente es consciente de lo que está orando, esto puede llegar a ser uno de los momentos culminantes en cada culto. Ahora empieza con esas palabras. Bueno, la primera, lo que se ha dicho, la primera petición. em, bueno, perdón, antes de llegar a la primera petición se me olvidaba una tercera cosa que dice que estás en los cielos. Quiere decir que nos dirigimos a Dios eh, que vive de una forma invisible, em, dominándolo todo, pero todavía entronado en los cielos. Quiere decir que Él aún no gobierna en este mundo. Sí gobierna en el sentido de que todo lo que ocurre aquí, obviamente, em, pasa por su voluntad. Dios sigue siendo poderoso, de eso no cabe duda, pero todavía queda este planeta por conquistar, ¿vale? Esto luego lo veremos que cuando oramos que tu voluntad se echa en la tierra igual que en el cielo. En el cielo ya se hace, en la tierra aún no en este sentido. Y ahora pues viene ese punto, santificado sea tu nombre. Entonces, la pregunta surge, ¿y cómo se puede santificar? Quiere decir hacer santo algo que Dios ya es. La expresión griega, y bueno, no le voy a molestar demasiado con palabras griegas, pero es curioso aquí. La expresión griega para santificado es un término que significa literalmente hacer santo. O sea, quiere decir que tu nombre sea hecho santo. Pero eso no resuelve nuestra duda porque nos preguntamos cómo se puede hacer santo algo que Él ya es. Y la respuesta es bastante sencilla porque santificar su nombre es reconocer que Dios es Dios. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tenemos la tendencia de oscurecer la gloria divina con nuestra vida de un cristiano. Nuestra primera obligación cuando nos dirigimos a Dios es reconocer que Él y solo Él se merece todo nuestro honor, siempre y sin excepción. Nada queda para nosotros, ninguna gloria. Cuando hablamos de Dios y sobre todo cuando hablamos a Dios, debemos de ser conscientes de hacerlo con suma reverencia. Es lo opuesto a la frivolidad y la arrogancia que suele ser la actitud de aquellos
que no conocen ni honran a Dios. Santificamos su nombre cuando le tratamos a Dios de forma distinta que los demás. Por esto no nos dirigimos a Dios como si se tratara de nuestro vecino, compañero o colega. Dios es distinto y así los judíos siempre lo han entendido. Y esto expresa el concepto de santificar en su forma de pensar. Santificar el nombre de Dios está estrechamente relacionado con lo que sigue después, lo que tenemos en el versículo 10. Sigue ahí, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Em, así lo tenemos, pero me temo que esto explica porque no es cuesta santificar su nombre en los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque parece que muchas veces falta la visión y también la escatología correspondiente para luchar por esta gran verdad. Y esto quiere decir, cuando dice aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Señor nos anima y nos exhorta a que se haga la voluntad del Señor. Y por eso yo quiero enfatizar esto un poco, lo que aquí se dice. En primer lugar, hágase tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo con esto realmente? Que se haga la voluntad del Señor. Y no digas prematuramente, sí, yo estoy de acuerdo, porque intenta entender antes lo que esto significa. Si estamos de acuerdo de que se haga la voluntad de Dios, esto quiere decir que todo lo que Dios ha dicho se va a llevar a cabo. Y esto tiene consecuencias, obviamente. Y esas consecuencias lo vemos en lo que sigue a continuación. Como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, em, el contexto del cual estamos hablando, ya lo hemos mencionado antes, es esa esperanza mesiánica judía de tener un Mesías político, un Mesías libertador del yugo de los romanos. Pero esto no es la idea. La cuestión no es liberar a Israel del yugo de los romanos. La idea es otra. La idea es conquistar la tierra, ¿vale? Y esto es algo que, por cierto, ni los judíos, ni tampoco la gran mayoría de los cristianos tienen en la mente. O sea, muchas veces se pide esto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso se dice pronto, pero tiene unas implicaciones masivas realmente. Y partimos de esa esfera donde ya se hace la voluntad de Dios, en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una visión limitada del cielo, solamente sabemos del cielo lo que la Biblia nos dice en cuanto al cielo, y son cosas tremendas. Ahí tenemos, por ejemplo, la gran multitud delante del trono del Cordero, Apocalipsis 7:9, con este coro tremendo. Nadie duda que en el mundo invisible, en cada rincón, exactamente se cumple lo que Dios quiere. Allí ya han pasado desde hace mucho tiempo los momentos cuando una tercera parte de los ángeles y su líder, Satanás, Lucero, como se llamaba en aquel entonces, se haya levantado contra Dios. Desde entonces ningún ángel
ha levantado la voz o el dedo para hacer nada en contra de Dios. Esto ya funciona. Eso ya ha sido simplemente una palabra de Dios y expulsar a estos ángeles que se han levantado y al diablo para llegar a hacer sus estragos aquí en la tierra. Entonces, esto queda todavía, lo cual implica que donde tú y yo estamos de momento es un lugar por conquistar. Y sé que también la palabra conquistar tiene mala prensa hoy en día, pero conquistar en el sentido bíblico es simplemente poner bajo la autoridad divina. ¿Vale? Y esto es exactamente lo que Jesús dice en Mateo capítulo 28. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto quiere decir que Dios no va a convivir aquí en la tierra con agendas que no son exactamente las suyas. Dios no va a compartir su reinado con otras ideas. Dios no es tolerante. Dios no va a decir, bueno, a mí personalmente no me gusta el humanismo, pero bueno, yo reconozco que puede haber gente que se siente más feliz así. Dios reina, quiere decir, o estás con Él o no estás con Él. O sea, esta oración realmente es una oración en contra de aquellos que organizan la vida sobre este planeta de una forma que no glorifica a Dios. Es un insulto realmente a la autoridad de gente que se arroga autoridad que realmente no tiene. Es una de las razones porque, y lo he dicho muchas veces, porque em, muchos regímenes en esta tierra intuyen que el mayor peligro les viene de parte de los cristianos. Es la explicación teológica por 2000 años de persecución de iglesia. ¿Por qué se persigue la iglesia? Si los cristianos no tenemos ejército, que no tenemos movimientos de liberación o como se quiera llamar esto, que no nos levantamos en armas, que no amenazamos gobiernos con nuestros lobbies o nuestro poder. ¿Y por qué nos persiguen? Porque intuyen, no se pueden explicar, pero intuyen que mayor peligro les viene de parte de esa iglesia y de su Dios que de otros sitios, porque los mandamases de ese mundo se pueden finalmente poner de acuerdo en una cosa, y esto es luchar en contra de Dios. El Salmo 2 de esto es un ejemplo magnífico. Por lo tanto, la meta de esta oración, hágase tu voluntad de la misma manera en la tierra como ya está ocurriendo en el cielo, es puro dinamita, porque esto habla de otra agenda. Habla de que finalmente la ley será aplicada, la ley divina, aquí en la tierra. Esto es lo que queremos. Si tú lo quieres, pues puedes decir amén, porque esto realmente es lo que cualquier cristiano debería querer. Es que allí no hay medias tintas, no hay zonas grises, no hay zonas neutrales. Venga a tu reino, esto quiere decir que es el contraste de los reinos humanos versus el reino divino. Y esto es la razón porque esto es una oración transformadora, transformadora en el sentido de que si lo tomamos en serio, si realmente entendemos lo que esto implica, esto va a cambiar el rumbo de la historia humana. Y de eso estamos creyendo. Fue el fundador del Estado de Israel, por cierto, no era una persona creyente, eh, David Ben Gurión, que dijo, em, ¿cómo era la palabra para que lo diga bien? Em, el que es realista tiene que creer en los milagros.
Y esto es realmente lo que estamos pidiendo aquí. Somos realistas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere reinar. Por lo tanto, un cambio en esta tierra, en el sentido de que aquí se haga la voluntad de la misma manera como en el cielo, requiere una intervención divina, requiere un milagro, requiere algo grande, requiere un avivamiento. Por eso yo creo en el avivamiento, no algo hecho por los hombres, sino algo que viene de parte de Dios. Y sabes una cosa, tú y yo formamos parte de este movimiento divino, no humano. Por lo tanto, esto es una aplicación importante porque da sentido y significado a tu vida y a la mía. No trabajamos por una agenda política, no trabajamos por algunos proyectos personales. Trabajamos por su dominio, por su gloria. Trabajamos para que Dios em, sea el centro de adoración aquí en la tierra, para que la gente le adore, le busque, para que la gente le obedezca, para que su ley y su voluntad que se expresa en la ley, esto es precisamente la idea, sea hecha. Entonces, yo no sé si en tu iglesia tiene la costumbre de orar al Padre Nuestro, pero cuando llegas a esto, y espero que se ore, digamos, con suficiente tiempo para pensar lo que estamos orando. Cuando llegamos a esto y cuando pronuncias esas palabras, que sepas una cosa, estás pidiendo cosas poderosas. Y una cosa que es lo más interesante, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Por lo tanto, es una parte que muchas veces se dice pronto, pero muchas veces no entendemos lo que esto implica. Luego viene lo siguiente. Segundo. Bueno, esto ya lo hemos hecho aquí. Viene el tema del pan. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso nos habla de una cosa que hemos visto a continuación, o sea, Jesús habla de esto después. Esto habla de nuestra dependencia diaria de Dios. En el momento cuando nos sentamos en la mesa, como seguramente lo han hecho para el desayuno, para toda la comida, solemos dar gracias. Em, no es una costumbre simplemente, sino es el reconocimiento de que todas las cosas que necesitamos para la supervivencia en este mundo nos vienen de parte de Dios. Es un reconocimiento de que Él es el dador de todas las cosas. Habla del hecho de que Él es soberano y no nosotros. Y el pan como símbolo del sustento básico es algo fundamental en nuestra vida. El pan simboliza esto, de que Dios me llena las manos. Y en ese sentido tenemos que confiar en su provisión. Es bueno decir esto. Y además hay un detalle que es muy interesante. Aquí dice, muy bien traducido por ser en la Reina Valera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, quiere decir la razón que necesitamos para cada día, por ejemplo, para el día siguiente, dánosla hoy, no mañana, sino hoy, ¿vale? O sea, quiere decir que no es que vivamos de día en día, sino que ya podamos tener esa seguridad de que mañana también voy a poder comer, ¿vale? Es una muestra de gracia divina en ese sentido que Dios es el proveedor de todas las cosas.
Muy importante esto y tiene su aplicación en muchas áreas. El pan simboliza nuestra dependencia de Dios. Y de esto nos damos cuenta cuando llegamos a una situación de vulnerabilidad, se dice, perdón. Por ejemplo, cuando tenemos que ingresar en el hospital y de repente nos damos cuenta que ya no eres señor de tu vida, ya no diriges tú los pasos, sino dependes de otras personas, del personal que te trae la comida, de los médicos que te atienden, de gente tal vez de tu vecindario, de tu familia que tienen que traer tus enseres personales, dependes de otras personas y te das cuenta que no puedes, aunque quieras, pero no puedes, porque tu situación no lo permite. Así somos nosotros realmente también cuando no estemos enfermos. Nosotros nos creemos dueños de nuestra vida de forma implícita, sin darnos cuenta que en cualquier momento nuestra vida puede tomar un rumbo completamente inesperado. Y cualquier persona que en algún momento ha sufrido un accidente sabe de lo que estoy hablando. En un momento felices, contentos, llenos de planes, en el siguiente momento todo se va para abajo por un descuido, por un accidente. Entonces, simplemente esto nos recuerda que podemos pedir a Dios, no por nuestros caprichos, sino por lo básico, por lo esencial, y sobre todo reconociendo que Él es el Señor de todas las cosas. El siguiente que tenemos allí tiene que ver con nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos habla de justicia. En primer lugar, perdónanos nuestras deudas. Esto habla de reconocer nuestro pecado personal. Reconocer que somos personas que hemos fallado, que seguimos fallando y que fallaremos también en el futuro. Es reconocer que delante de Dios llegaremos con las manos vacías, que no tenemos nada, absolutamente nada que podemos ofrecerle a Él que Él no lo tenga. Es todo lo contrario. Delante de Él nos damos cuenta que somos culpables, que no tenemos de ninguna manera y de ninguna forma ningún derecho de justificar nuestros propios errores. Por lo tanto, muchas veces en el transcurso de un día nos vemos obligados de pedirle perdón por nuestras insuficiencias, como a veces nosotros decimos, la Biblia lo llama pecado. Pecamos en primer lugar y siempre contra Dios, porque todo pecado se dirige contra Él. Y pecamos muchas veces también en contra de los que nos rodean, que pueden ser los seres queridos que más cerca tenemos, nuestros compañeros de trabajo, pueden ser aquellos que de alguna manera el Señor se ha puesto bajo nuestro cuidado, pueden ser nuestros vecinos. Hay muchas personas con las cuales nosotros nos encontramos todos los días. Puede ser el conductor del autobús, puede ser un conductor de un carro que viene de una dirección que no esperamos. Pueden ser personas que aleatoriamente nos encontramos todos los días y a veces no nos comportamos de forma correcta con ellos. Por lo tanto, el Señor aquí nos insta de que tenemos que pedir perdón. Pedir perdón al Señor en primer lugar, porque cualquier pecado de nuestra parte se dirige
hacia Dios en primer lugar. Perdónanos nuestras deudas. Esto es muy interesante porque esto es un término económico, financiero, realmente. Y ese término que hace en el Padre Nuestro. Bueno, el Señor nos lo explica en una de las parábolas más desgarradoras que conozco de todos cuantos el Maestro nos haya contado. Es la parábola de los dos deudores. Había uno con una deuda terrible, inmensa, que no podía pagar de ninguna manera. Y este señor, que era el que debía haber recibido ese dinero, pues se lo perdona. Y dice, bueno, vamos a hacer una, un borrón y cuenta nueva. No te voy a exigir esa deuda porque me doy cuenta que no la vas a poder pagar. ¿Y qué hace este hombre? Él sale de la cárcel y se acuerda de que un amigo suyo le debe una cantidad ridícula. Le busca, le coge por la solapa, le sacude y dice, págamelo lo que me debes, pero págamelo ya, porque ya estoy harto. El maestro nos dice finalmente, bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Y obviamente lo que Jesús nos dice al final es lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros, que hemos recibido un perdón completo de todas nuestras deudas, luego negarnos a perdonar a otros? Y espero de corazón que esto no haya sido una experiencia tuya en algún momento. Y estoy seguro que ninguno de nosotros se ha negado a perdonar a alguien. Lo tomo por sentado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que otros, en su manera de comportarse contra nosotros, no aprenden su lección según nuestros términos y siguen molestándonos? ¿Podemos seguir perdonando? Pues allí precisamente viene la otra palabra. No sé si es una parábola, sino una expresión de nuestro maestro cuando él responde a la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? La respuesta es 70 por 7 veces, o sea, quiere decir cuántas veces haga falta. ¿Y por qué tenemos que ser tan generosos? Porque nuestro Padre en el cielo ha sido mucho más generoso con nosotros. Esto quiere decir que eso de pedir perdónanos nuestras deudas, quiere decir, por favor, pon el saldo a cero. Es una oración diaria, porque lo necesitamos, porque no damos la talla. Pero aquí esto se relaciona con lo siguiente: cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé si te gusta la matemática. A mí me encantan. Bueno, no soy, de hecho, de momento estoy haciendo un curso de matemáticas por capricho, porque me gusta. Y una de las cosas en la matemática son las ecuaciones, ¿vale? O sea, tienes una cantidad de cosas en la izquierda y luego una ecuación y luego en la derecha. Bueno, ahora no voy a entrar en muchos detalles de esto, pero esto nos habla de un equilibrio, ¿vale? De una relación. Lo cual quiere decir, lo que le pedimos al Señor, que Él nos perdona en la medida de que nosotros también perdonamos a otros.
es nuestra petición, según el Padre nuestro. Escucha lo que dice, perdónanos nuestras deudas, como, lo cual quiere decir en la medida que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo cual quiere decir, si yo no soy capaz de perdonar, no puedo esperar que el perdón del Señor se aplique a mi vida. Bueno, esto es muy duro, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, seguramente en este grupo al que estoy hablando esto no ocurre, pero yo he sido pastor de 3 iglesias y yo sé porque había gente que vino a mi despacho una y otra vez y me dijo esa frase famosa que yo también antes la he leído. Yo perdono, pero yo no puedo olvidar lo que me ha hecho mi padre, lo que me ha hecho mi madre, mi vecino, mi no sé qué, mi hijo, mi padre, mi abuelo. Sí, yo comprendo que hay cosas que dejan huellas y cicatrices. De eso no estamos hablando. Pero tiene que haber la capacidad básica de perdonar. Ahora, perdonar implica por lo menos una disposición de mi parte también de olvidar. Ahora, si mi cerebro me lo permite, no lo sé, ¿vale? Pero tenemos que hacer un esfuerzo. De la misma manera como el Señor dice, ¿crees que es una palabra que sale en el profeta Amós? Bueno, me puedo equivocar, o es Amós o Miqueas, donde Dios dice que Él va a tirar nuestros pecados en lo más profundo del mar. Y alguien ha dicho, bueno, ahí pone un letrero que dice prohibido pescar. Lo cual quiere decir, si tú perdonas, si has perdonado, entonces no vuelvas a sacarlo. ¿Sabe lo que esto quiere decir? De perdonado quiere decir perdonado. Y en la siguiente discusión, pues no lo saques de nuevo. Esto empieza, obviamente, en la relación más estrecha que tenemos, el matrimonio, pero también se aplica, obviamente, a nuestra convivencia en familia, a nuestra convivencia en la iglesia y con todo el mundo. Quiere decir, por la gracia que hemos recibido de parte del Señor, somos capaces de perdonar completamente. Y esto implica que no habrá más consecuencias. Lo dije el sábado y lo digo de nuevo, eso me quita un gran peso de encima, porque puedo hacer una cosa que solamente un creyente puede hacer, vivir reconciliado con Dios y vivir reconciliado con los demás. Esto quiere decir que yo vivo reconciliado con mi pasado. Y esto es algo que el mundo no conoce. El mundo es por regla general rehén de su pasado. Habla con tus amigos si los tienes que no son creyentes. Te vas a dar cuenta. Y acuérdate de tu propia vida antes de convertirte a Cristo. Así fue tu vida. Eras rehén de tu pasado. El pasado una y otra vez volvió al presente como si te hubiese querido agarrar para tirarte para abajo. Y eso tiene que terminar. No podemos permitirnos el lujo como creyentes de llevar estas fantasmas del pasado sobre nuestros hombros. No podemos y no debemos. Tenemos que vivir como gente reconciliada, ofreciendo reconciliación a los demás. Y esto es algo maravilloso que está implicado en esto. Bueno, tengo que seguir, aunque se podían aún decir muchas cosas sobre ese tema.
Luego viene el siguiente, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, es una petición por fuerza contra el pecado. No nos metas en tentación. Obviamente el trasfondo es la tentación de Cristo. Lo hemos estudiado hace poco en el Evangelio de Lucas y es muy curioso, lo hemos leído. ¿Qué nos dicen los evangelios? ¿Quién le llevó a Jesús al desierto? Bueno, ustedes saben la respuesta, el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, le lleva a ese lugar de tentación. ¿Con qué intención? Con la intención que Jesucristo demuestra allí que Él es el Mesías. ¿Vale? La intención no era verle fracasar, la intención era establecerle como Mesías, como alguien que no puede pecar. La diferencia entre Jesucristo y nosotros es que nosotros sí que podemos pecar. Por lo tanto, esto es una oración que las pruebas en nuestra vida, si pueden ser, igual como Jesucristo pidió, si puede ser, eh, haz que esa copa pase de mí. Esto va en la misma dirección. Si puede ser, podemos decir a Dios, por favor, ahórrame estas tentaciones. Una tentación de por sí no es nada malo. Lo voy a intentar en explicarlo. Una tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, que son dos cosas distintas. Es lo mismo que, bueno, algunos se van a acordar del tiempo cuando aún estaban em, acudiendo a un instituto o un colegio, pues de vez en cuando el profe manda un examen. Bueno, hay dos tipos de profes. Em, hay profes malos y profes buenos. Yo he tenido ambos en mi vida, como creo que todos nosotros. Pues los profes malos te ponen exámenes para fastidiarte, ¿vale? Para demostrarte que tú no sabes nada y que él, el profe, es el único que lo sabe todo y te va a demostrar que tú no sabes nada poniéndote un examen que vas a entender precisamente esto, que no sabes nada, con una nota mala, ¿vale? Bueno, yo admito que la gran mayoría de los profes no son así, ¿vale? Pero las hay. La intención es fastidiarte la vida. Por eso pone el examen. En nuestro caso, a veces nos pusieron un examen como castigo, ¿vale? Porque obviamente el resultado es que si la clase no se comportaba bien, yo pongo un examen, pues el resultado va a ser que la mayoría de la clase va a suspender, lógicamente. Esto es el castigo. Ahora, un buen profe, por razones pedagógicas, va a poner un examen para dar al alumno, al estudiante, la posibilidad de demostrar que sabe las cosas, ¿vale? Por eso el profe le ha preparado, ha hecho todo lo posible para el alumno lo entienda y ahora viene el examen y van a aprobar, la gran mayoría. Ahora, estamos hablando de la segunda categoría, ¿vale? O sea, Dios no nos pone en una situación de tentación, o sea, de prueba, con la intención de vernos fallar. Podemos fallar, hemos fallado y fallaremos. Pero Dios nos da el privilegio de pedirle, por favor, en vez de meterme en una tentación, líbrame del mal, ¿vale? Quiere decir que esto facilita las cosas. En otras palabras, resuelve tú el examen por mí. Y eso es un privilegio que tenemos como creyentes. Pablo escribe en 1 Corintios a los corintios que todavía no les ha venido ninguna prueba mayor de lo que pueden aguantar. O sea, cuando Dios nos pone pruebas, lo pone de forma dosificada. Quiere decir
que nosotros con su ayuda podemos aguantarlo sin pecar. A veces pecamos. ¿Por qué? Porque no dependemos de Dios, ¿vale? Pero tenemos el privilegio de pedirle de no meternos en esa situación de tentación. Pero cuando llegue una situación así, tenemos que pedirle por fuerza. Ahora, vamos a hablar de la segunda parte, líbranos del mal. Líbranos del mal que hay dentro de nosotros, pero también líbranos del mal que nos viene de forma exterior. Líbranos del mal pueden ser muchas cosas y es legítimo pedirle al Señor que Él quite de en medio todo aquello, no que obstaculiza necesariamente nuestra vida, sino lo que obstaculiza el proceder de la voluntad de Dios. Esto es la idea. Líbranos del mal quiere decir ayúdanos a que el mal tenga en ese mundo cada vez menos influencia. Y esto puede empezar con lo pequeño. Voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a suponer que tú tienes un vecino que con mucho que te gustaría vivir con ese vecino en paz y vamos a suponer que no, que le has perdonado una y otra vez y otra vez y otra vez, pero las cosas no mejoran, incluso empeoran. ¿Es legítimo pedir esto? Y la respuesta es legítimo, ¿vale? Porque esto em, supone una prueba, supone una tentación y es legítimo en este caso pedirle al Señor de que Él te lo quite de en medio. Eso se aplica a muchas situaciones difíciles. De hecho, incluso, y lo he publicado así varias veces y no me arrepiento de haberlo hecho, esto es una oración que tal vez no necesariamente de forma individual, pero como iglesia podemos pedir también en cuanto a un gobierno malvado. O sea, si tu gobierno lleva a tu nación a la ruina y si no hay forma de remediarlo y la cosa se pone cada vez peor y esto supone una situación de peligro, de persecución, de prueba para la iglesia tiene el derecho, porque el Señor se lo da, de pedir que el Señor lo quite de en medio. Y el Señor escucha ese tipo de oraciones. Yo no sé si en algún momento voy a poder hacerlo, pero es uno de mis proyectos no realizados, poder en algún momento escribir un libro sobre cómo Dios actúa en momentos así. Y te puedo decir que hay más ejemplos de los que tú te puedes imaginar. Dios escucha oraciones también a este nivel. Bien, la cosa sigue. Bueno, esto ya lo hemos hecho, que he hablado tanto que no he movido las diapositivas. Bueno, todo esto lo hemos hablado, madre mía. Bueno, es lo que dije, lo que pasa es que no puse la diapositiva correspondiente, ¿vale? Ok. Vale. Pues entonces, finalmente, vamos a llegar al punto, em, esto también lo hemos tenido, a esa conclusión final, donde dice, em, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una constatación ahora. Entonces, lo que tenemos al final aquí es, constatamos hechos. Y es, a Dios le pertenece el reino. Quiere decir, todos los reinos de este mundo son pasajeros. Todos los señores de este mundo se van, pero nuestro Señor viene. Todos los reinos de este mundo se van al vertedero de la historia,
pero el reino de Dios viene. Esto nos recuerda del árbol que va creciendo, de Daniel capítulo 2, que también lo estudiamos en su momento, que va creciendo más que los demás árboles y finalmente va a tocar el cielo. El reino es del Señor. Y esto es evidente. Quiere decir, tú puedes dormir tranquilo. Estás del lado del vencedor. Tú has apostado por el reino de Dios. Enhorabuena, porque este reino será el único reino que va a perdurar para siempre. No, ni siquiera por 100 años, o por 150, o por 1000, o por 10.000. Por siempre, ¿vale? Y tú en ese reino tendrás responsabilidades. ¿Por qué? Porque a Dios no solamente le pertenece el reino, sino también el poder. O sea, Él no solamente puede querer reinar, sino reina. ¿Por qué? Porque además es todopoderoso. No le faltan los medios. Ahora a veces nos podemos sentir tan pequeños, insuficientes, que no tenemos suficiente dinero para llevar a cabo los proyectos que queremos, que no tenemos suficiente influencia para conseguir los permisos y esto y el otro. Créeme una cosa, Dios es capaz de darnos mucho más allá de lo que jamás podemos soñar. ¿Por qué? Porque de Él es el poder. Él tiene, como dice el profeta, ganado sobre 1000 colinas. De Él, como dice el profeta Ageo, es todo el oro y la plata en el mundo. Entonces, si te hace falta, en un momento concreto, no para cumplir tus caprichos o para hacer un crucero por el mundo o lo que sea, sino por el avance del reino de Dios, Él lo puede proveer y lo provea. Y además, lo tercero, a Él es la gloria. No es nuestro reino, no es nuestro poder, no son nuestros recursos. La gloria es de Él. Y así empezó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, que dice, glorificado sea tu nombre. Y aquí dice, y la gloria por todos los siglos. Quiere decir que esto no tiene final. Amén. Lo cual quiere decir que así, no así sea, sino así es. Estamos constatando un hecho. Es la oración más poderosa que jamás se ha orado sobre la faz de la tierra. No es una fórmula mágica, no son vanas repeticiones. Es usar esa oración a veces cuando nos faltan palabras y estamos agobiados y a veces deprimidos, a veces con falta de visión simplemente para arrodillarnos o simplemente poner nuestra cabeza que repose sobre alguna mesa o alguna silla. Y como nos faltan las palabras, pues simplemente usar esas palabras y orarlo de lo más profundo de nuestro corazón. Por supuesto. Pero también puedes usar esa oración para profundizarlo, para usar sus elementos, a dejarte guiar en momentos también cuando tienes necesidad. Y lo que yo, obviamente, lo que a mí me encanta es que esta oración forme parte de la liturgia de cualquier iglesia. Yo sé que el catolicismo romano y muchas iglesias protestantes también han abusado en simplemente incorporar esa oración y lo han relegado a este terreno de las vanas repeticiones. Es una pena. Y se lo ha hecho, pero no por el hecho de que alguien haya abusado de esto, se debe de quitarlo del todo. Es la misma manera como sé que la iglesia ha abusado de lo que se llama la Santa Cena o ellos la misa diaria y por eso el protestantismo ha ido al otro extremo y dice, bueno, aquí solamente se va a celebrar una vez al mes o cada 3 meses.
cuando realmente es algo que el Señor quiera que tengamos en cada reunión. Bien, ahora no voy a empezar a criticar nada. O sea, lo único que digo es que nos hace falta usar esa oración porque es un arma poderosa en la mano de la iglesia. Es dinamita. Y realmente si lo entendemos bien, nos puede abrir muchas puertas. Así ha sido durante 2000 años de historia de la iglesia y sería em, mi deseo que si tal vez, yo no sé lo que te vas a sacar de esa conferencia, espero que muchas cosas, pero sí, en cuanto a las cosas que hemos tenido en las 5 conferencias, si solamente te llevas lo que hoy he dicho sobre el Padre Nuestro, incluso si olvidas lo que he dicho yo, llévate simplemente el deseo de orarlo a tu manera o literalmente, pues ya has conseguido algo muy importante. Que sea esto una fuente de inspiración para nosotros y esa oración del reino, como se ha dicho, que sea algo que diariamente nos llene de gozo, de alegría y nos recuerde y nos traiga a la memoria los recursos ilimitados que tiene nuestro Señor. Pues vamos a terminar en oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a llevarlo a cabo. Señor, gracias te damos em, por el Sermón del Monte. Me doy cuenta una vez más que es una tremenda riqueza que nos has dado ahí. Señor, cómo nos has abierto el entendimiento para lo que es tu ley. Cuando escuchamos la palabra ley, muchas veces pensamos en falta de misericordia, en castigo, en cosas severas, pero realmente lo que es tu ley significa libertad. Significa estar en la misma onda contigo. Significa conocerte a ti mejor porque tú te revelas a través de tu ley. Señor, ¿cómo hemos malentendido esto tantas veces? Y Señor, yo te pido por este grupo que, que se ha reunido en estos días en Costa Rica, que tú les bendigas abundantemente. Señor, que les hagas fructíferos a cada uno en su lugar, para tu gloria, para tu honra, que esa conferencia sea y marque un antes y un después en la vida de todos y cada uno de los participantes. Señor, que la conciencia del reino, de la importancia de que tu voluntad se haga en la tierra de la misma manera como se hace en los cielos, que esto forme una parte constante en nuestra vida. Esto es nuestra oración. Señor, te lo pedimos y yo te pido que tú también en tu gracia permitas que cada uno pueda volver a su hogar de forma sano y salva y que tú bendigas también a, em, a todo lo que han participado en la preparación de esa conferencia. Te doy las gracias, Señor, em, por, por tu presencia entre nosotros. Y te pedimos, Señor, particularmente, y te damos las gracias por Oscar y por Laila, por su inmensa generosidad de haber previsto este lugar por tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén.